A veces me planteo y tengo mi duda, ¿no? Y es que por un lado el ser humano se supone que es el ser, ¿no? El ser vivo, el animal más inteligente que existe, pero sin embargo siempre somos los más capacitados para complicarnos la vida. Fíjate que lo más lógico sería, si tú cometes un error, si tú cometes un acto ilícito, mejor dicho, que no puedes o que no debes haber cometido, y sin embargo te vas de rosita y no te ha pasado nada, y bueno, pues mira, te ha salido bien en esta ocasión, no te han trincado, no lo hagas más. Lo lógico, lo más sensato sería decir, bueno, pues mira, esta vez lo he hecho, no me han trincado, para adelante, no lo hago más, no vaya a ser que no tenga la misma suerte la próxima vez. Pero sin embargo, este tipo de personajes normalmente no actúan así. Normalmente cuando haces algo una y otra vez, y cada vez con más impunidad y te sientes con más poder, ¿no? Lo que haces es venirte arriba al creerte o ver que no hay consecuencia y no tener límites. Y es que no podemos negar que Diddy ha acampado a sus anchas libremente durante 3 décadas haciendo lo que le daba la gana y ha llegado a considerarse imparable. De hecho, hay vídeos de él gritando que podía hacer lo que le diera la gana, que era intocable. I can do it. I can do anything. Y prácticamente por lo que estamos viendo, y más me voy confirmando esta opinión conforme van pasando los días, que el intocable ha sido tocado y creo que también hundido. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Yes! What's next? What's next? I gotta get it. I'm not gonna stay fucking down. I'm not gonna stay fucking lying down. I'm not. I can't do it, man. I can't do that. What's next? Give me something else. What can't you do? I can do it. I can do anything. Estaremos todos de acuerdo en que la cosa se le está complicando y no pinta nada bien, más teniendo en cuenta que cada vez más gente está saliendo a hablar, aunque sí que es verdad que algunas estrellas de Hollywood, que es lo que veremos en este vídeo, se siguen callando la boca, pero son más de 100 víctimas las que están denunciando ya de manera oficial. Y cuando digo de manera oficial es porque, ojo a este dato que no se menciona mucho, son más de 3000 víctimas solamente las que han ido a un bufete de abogados a denunciar la situación. Lo que pasa es que han querido como sintetizar, ¿no? Y prácticamente han escogido los casos más claros, ¿no? Que se pueden pelear en un juzgado. También te digo, si ya tiene una persona tantísimas denuncias, pues no creo que en su vida le vaya a cambiar más, 100, 200 más. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Y estamos hablando ya de que ni dinero, ni poder, ni contacto, por más acuerdos que ha intentado ofrecerle a los jueces, no lo sacan de la sombra. ¿Qué pasa, mi chavalería? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un fin de semana fenomenal. Aquí estamos otro día más con un videito nuevo sobre el caso Diddy. Recordaros que tenemos una lista de reproducción en la que estamos cubriendo el tema todos los días o cada vez que tengo alguna actualización, alguna novedad. Nos queda para rato, ¿vale? De este tema todavía hay que hablar. De hecho, este vídeo lo voy a dividir en dos y vais a tener este y mañana otro, mañana o en las próximas horas. Así que suscríbete, activa la campanita y si te gusta y te interesa este tipo de contenido, ni parpadees. Ponte cómodo. I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. I always come over. Yes. And it's Ava Brioni Combs. El siguiente clip que os voy a poner en pantalla es brutal, y es que de repente en una entrevista conjunta con Justin Bieber, Justin está comentando los regalos que le hace Diddy y luego cosas que hace con él, y fijaros en este detalle, fijaros en este momento en el que Diddy lo corta para que no siga contando más cosas. What's going on with you guys? Are you working together? I'm not. I mean, I think that we become friends in a strange way, you know. Like Robin Big. Yeah, it's like exactly. I'm begging you, Robin. Yeah. No, I mean, to a lot of us, he's like a little brother. You know what I'm saying? He's not afraid to call and ask for advice. He's somebody that, in the industry-wise, the record industry is a strong family, and he's somebody that, you know, we definitely have our arms around, and we want to protect him because he's such genuinely a nice person besides his talent. You know what I'm saying? He's one of the greatest kids that you could ever know. Justin, you know, Diddy bought his son a Bentley. Maybe, you know, he could buy you one also while you're at it. Got me a Lamborghini. Yeah. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last time. He had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Apparently not. Everything ain't for everybody. Rarete, ¿verdad?
Pero bueno, el tema de Justin Bieber lo vamos a dejar un poquito pausado en este vídeo, porque quería hablaros sobre otras estrellas como por ejemplo Rihanna o Beyoncé, que están bastante vinculados a este caso y han intentado como pasar de puntilla, pero en esta ocasión, en los últimos días, hemos visto cómo Rihanna contestaba de alguna forma a su involucración y participación en la fiesta de Puff Daddy. Rihanna ha roto su silencio, o podríamos decir algo parecido, una de las artistas más escuchadas del siglo XXI y a la cual Diddy le llegó a organizar fiestas en especial para ella, una en un after luego de una entrega de premio. Son fiestas bastante sonadas, ¿vale? Sí que es verdad que era, a ver, un poco raro, porque siguen siendo fiestas de Diddy o fiestas de las marcas que pagaban a Diddy, Billboard, Universal, Grammys, pero que le pedían a Diddy que organizara. Lo que pasa que en esta ocasión pues ponían a Rihanna o a otras artistas como nombre del after, entiendo para que sonasen más llamativas. Por esta razón, Rihanna y Diddy coincidieron en varias ocasiones y podemos decir que se conocían. Y es que era tanto el poder que Diddy tenía en la industria, que eran muchos y no todos los que se querían acercar a él, estar en el entorno de él, alrededor de él, hablarse con él. De hecho, era bastante habitual que hubiera peleillas, digamos, ¿no? Porque te tocara sentarte cerca de Diddy y el tema de contactos en cualquier gala de estas, de premios y demás. Y siempre, siempre, siempre no fallaba quien estuviera sentado al lado de Diddy. Ese era el protagonista de la noche. Como os iba diciendo, de alguna manera Rihanna parece que ha roto su silencio. No sé si será lo máximo que se le podrá sacar, pero al salir de una discoteca en su país natal, Barbados, fue preguntada por un paparazzi. En una primera instancia pues tuvo así como una mirada un poco incómoda, como que no sabía qué contestar y tal, pero al final pues hizo un amago. La pregunta directamente era sobre si estuvo en los freak out, que digamos son las partes fuertes de las fiestas de Diddy. Y ella dijo algo así como "that's crazy", ¿no? Es una locura. Aunque sí que es verdad que se podría malinterpretar esta respuesta, no sé qué pensáis ustedes, y no nos deja claro si está hablando de que es una locura la pregunta, que evidentemente ella nunca ha estado en algo así, o que las fiestas eran una locura, o que la propia pregunta era una locura. O sea, sí que es verdad que la respuesta es un poco escueta, ¿no? Y deja un poco abierta la puerta ahí a la interpretación. Y bueno, aunque indiscutiblemente es una respuesta bastante corta, es de las pocas respuestas que se han conseguido por parte de algunas estrellas de esta magnitud, porque hay otros ejemplos como pueden ser Beyoncé o su esposo, Jay-Z, el mejor amigo de Diddy por lo visto, que no se mojan sobre el tema y están siendo ahora mismo tremendamente funados en sus redes sociales. Jay-Z, aparte de ser amigo de Diddy, es un rapero bastante imponente. De hecho, yo diría que bastante más imponente que el propio Diddy a la hora de generar respeto. Hay incluso gente que lo señala de ser todavía más malo que Diddy. Y por lo visto, tanto él como Beyoncé, pues, bueno, al tener esta cercanía con Diddy, pues están siendo bastante señalados porque se supondrían que estarían bastante involucrados o que por lo menos sabrían muchas cosas. Por su parte, Jay-Z, a pesar de ser una estrella de un tamaño descomunal, no suele estar activo en las redes sociales. Bueno, de hecho está completamente desaparecido siempre, no es activo, ¿vale? No está participando nunca de las redes sociales y eso en parte pues genera que en internet por lo menos pase demasiado desapercibido, pero es el encargado y tiene responsabilidades en cosas enormes. Es productor de los shows en medio de la Super Bowl, es decir, el responsable de elegir al artista que va a actuar delante de 200 millones de personas aproximadamente. Por lo tanto, creo que os podéis hacer una idea del poder que tiene dentro de la industria, a diferencia de Beyoncé, que esta se ha perdido un poco más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Y usted diréis, wow, ha perdido 1 millón de seguidores. Bueno, a lo mejor a ella le da un poco igual teniendo en cuenta que tiene 315 millones de seguidores, ¿vale? Antes tenía 316, vaya por Dios. Creo que no se van a arruinar todavía, ¿eh? Pero la funada que le están metiendo a estos dos en redes sociales es brutal. Son tendencia global desde hace más de 48 horas. Están ahora mismo todo el mundo criticándole para mal, petándole la caja de comentarios de sus redes sociales, ya sean en fotos de Instagram como en el Facebook, que se pronuncien sobre el tema y que condenen la situación. Y ellos pues evidentemente no dicen ni pío. A ver, yo entiendo que saben que no hay cosas bien aquí, ¿no? Lo que pasa es que o tienen por dónde callar o no se quieren mojar por la relación que tienen con Diddy y lo que eso les pueda comprometer, ¿no? A la hora de pronunciarse o no. Jay-Z fue el responsable
de haber metido a Rihanna en la industria de la música. La conoció porque la escuchó cantar cuando tenía 16 años. Y aquí sí que hay un episodio un poco raro, ¿no? Teniendo ahora todo el contexto que tenemos a día de hoy, saber que este hombre la encontró cuando tenía 16 años. Por lo visto la reunió en su oficina. Esto estamos hablando del año 2006, 2005. Y estuvieron muchas horas, hasta las 3 de la mañana, en la oficina hablando. Y por lo visto Jay-Z le dijo textualmente algo así como: no la voy a dejar salir hasta que no firme el contrato. The diva Rihanna. She's from Barbados? Yeah. Okay. Okay, she's Bayesian. How did you come in contact with her? I mean, did you fly over there? No, Jay Brown had actually bought me the song. She had a song right now that says, I wouldn't say massive because of rules when I first heard the song. And then, you know, he kept going, Jay Brown, he kept being persistent. I was like, you know what, bring her by. And when she walked in the office, I was like, you know, she just had, it was just something about her. It was just, it was just something about it. And then she performed the song and I was like, okay. Then, you know, we sat down and we talked and they were talking about how she would stay in the studio and try to get the verse over and then come back the next day. I was like, oh, work ethic, everything is there. So we signed it that night. We didn't let her leave the office. Really? The 3 in the morning was when that contract got signed. So from the meeting around 3, 4 in the afternoon, we signed it by 3 in the morning. Pero si lo escucháis de la boca de Rihanna, la versión todavía es más fuerte, más rara, vamos a llamarlo más rara. Él me dijo, hay 2 formas de salir de aquí: salir por la puerta con el contrato firmado o salir por la ventana. Y estamos en un piso 29. He said there are 2 ways to leave here, either through the door with the deal signed or through this window, and we're on the 29th floor. Que evidentemente en este momento y en este contexto en el que lo está contando se supone que es para darle algo de humor, ¿no? Como broma y tal. Pero claro, es que ahora mismo el horno no está pa' bollo. Esta situación era bastante habitual entre Diddy, Jay-Z, y cada vez que encontraban y casaban talentos, digamos, recordar la historia con la propia Cassie, por ejemplo. Bueno, recordar la historia con la propia Cassie, de hecho, lo hace más turbio todavía. Vaya ejemplo. Pero bueno, por una parte, y relacionando a Rihanna con Jay-Z y demás, fijaros, por ejemplo, que sabéis el episodio de tan conocido que sufrió Rihanna por parte de Chris Brown, que fue condenado de hecho, ¿no? Que este tío, por cierto, hace poco ha salido a señalarla de, bueno, de no ser ninguna inocente en el tema de la involucración que ha tenido ella en la fiesta de Pat Daddy, pero que, bueno, que estaba siendo manipulada. Es como que la quiere culpar, pero que sí, que participó bastante en esas fiestas, pero que era porque estaba manipulada, entonces no entiendo por qué la señala. La movida es que para cuando ese episodio de maltrato sucedió, estamos hablando de la primera vez que Chris Brown y Rihanna tuvieron relación, se dice que Jay-Z estaba enamorado de Rihanna, teniendo ella 17 y él 36. Si ya de primera le hizo la vida imposible a Chris Brown porque no le hizo gracia el noviazgo de este con ella, el hecho ya de que la maltratase pues fue punto y final. Jay-Z se lo dijo claro: te voy a arruinar la carrera. Bueno, en realidad no solamente le dijo que le iba a arruinar la carrera, en verdad lo quería quitar en medio hablando claramente, o por lo menos Chris Brown ha ido diciendo eso, que él lo entendió así. Básicamente que era hombre... No lo puedo decir en YouTube claramente, pero ya me habéis entendido. Estuvo muy enfadado, y con razón, por el episodio de maltrato de Chris Brown a Rihanna. Es el fin de tu carrera, yo me voy a encargar de que nunca más pongas un pie en el escenario. Vamos, y así fue. El otro tampoco es que le tuviera mucho miedo y ha dicho cosas como esta que estáis viendo en pantalla sobre Jay-Z. Parar el vídeo si queréis leerlo, porque creo que YouTube se pondría un poco tonto si lo leo. Pero sí que es verdad que, claro, bueno, principal responsable Rihanna lo perdonó habiendo sido condenado. Ya sabéis que Rihanna perdonó a Chris Brown, volvió a tener relación con él, y esto hizo un poco que Diddy y Kanye West volvieran a meter a Chris Brown en la industria. Un poco de locos, pero bueno, así fue. Esto es algo que, bueno... Pero bueno, a lo que íbamos. Muy bien Jay-Z condenando a Chris Brown por el tema del maltrato a Rihanna, pero ¿por qué no ha dicho ni mu sobre el tema de su amigo Diddy con Cassie? Que ya hemos visto todo el vídeo de cómo le da una paliza, y no con 18 años, sino con 47. Y lo mismo con Beyoncé, que en estos 6 meses desde que tenemos ese clip tan viral, ¿no? Las cámaras de seguridad del hotel donde lo vimos todo, pues... continúa en silencio. Hay una teoría, y es que lo que se piensa es que, por ejemplo, gente como Rihanna, al haber participado y al haber estado involucrada, manipulada o no, en todos los chanchullos o en alguna cosilla ilegal que se pudiera haber hecho dentro de la fiesta, que esta gente le tuvieran chantajeada y que más le vale estar callada, cosa que tendría cierto sentido en realidad, porque si el tío de todas maneras va a ser condenado tanto por la justicia, o por lo menos tiene toda la pinta, como por la sociedad, pues ¿para qué te vas a meter tú en un problema innecesario que no va a aportar ni no aportar
aportar nada, ¿no? Y te coges y te salvas el culo. Lo que pasa que evidentemente sí que es verdad que si no te pronuncias, no te pronuncias nunca en ningún caso, ¿no? La funa a esta pareja, Jay-Z y Beyoncé por su silencio, específicamente con Diddy, ha llegado a teorías bastante locas, ya no solamente el tema del chantaje, como os estaba diciendo actualmente, sino que están llegando incluso a teorizar con que cuando Kanye West subió a humillar a Taylor Swift en aquel famosísimo episodio que hemos comentado en vídeos anteriores, que lo hizo a propósito para salvarla. O sea, para que de alguna manera... O sea, esto es una puta locura. La verdad es que me parece una fumada de porro tremendo. Creo que eso fue algo que en su momento le pareció buena idea a Kanye West. La cagó y sin más, ¿no? Pero bueno, la gente está teorizando con que hubiera sido a propósito para que Taylor Swift se alejara y que no estuviera cerca del círculo de Diddy. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Yo sinceramente estoy más de acuerdo con lo que ha dicho la cantante Jaguar, que suele ser bastante crítica con las figuras de Hollywood que están tapando esto, y es que ella desde un programa de televisión de la BBC ha señalado directamente a Beyoncé y a su pareja porque al parecer tiene información de gente que la ha contactado y afirmaría que es que esta gente tiene muchas cositas que esconder y que no les interesarían que salieran. Hablan de secuestros y cosas peores. No las voy a mencionar. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane, unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about, Pierce. Listen, like I said, Jay-Z and Beyonce are not here, unfortunately, to respond to that. I know. I'm just being honest with you. Ojito, que habla de poner a gente en aviones de manera involuntaria. Evidentemente yo creo que la presunción de inocencia es una cosa que se tiene que respetar siempre, pero en el caso de Diddy yo creo que sus actos se convirtieron en algo flagrante y que las cosas que se decían de él adquirieron cierta veracidad en el momento en el que se filtró ese vídeo en aquel hotel pegándola casi de manera súper violenta, y estamos hablando que muy pocas personas del mundo élite están saliendo a condenarlas, gente que luego te hacen documentales, ¿no? Condenando a otra gente y supuestas banderas, ¿no? En contra de él, abuso, yo me muevo, Me Too, gente como Oprah, que bueno, tenéis una serie en el canal sobre el tema de Michael Jackson y cómo esta mujer le pegó la puñalada a Michael con acusaciones falsas, y luego sin embargo su nombre está saliendo en todos lados, por ejemplo en las listas de Jeffrey Epstein salió, en el caso de P. Diddy también se está mencionando muchísimo a esta mujer y ella nunca se ha pronunciado en contra de ellos. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se están acusando mutuamente de haber estado en las fiestas de Diddy, y poca gente está siendo contundente y clarita con este caso sin miedo a perder. Por eso se agradece a gente como 50 Cent, que está siendo muy aplaudido, y verás tú cuando saque el documental la que se va a liar. O gente como Kesha, que ya sabéis que tenía un cameo en su éxito TikTok, tenía un cameillo, una referencia a Diddy, y está regrabando el tema para sustituirlo y que reemplaza la versión anterior para que Diddy no tenga ese guiño. Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Y otra que también ha dado un paso al frente ha sido Lady Gaga, y es que en el momento en el que se ha enterado que el bufete de abogado con el que ella trabaja había posibilidades de que fuera el que contratase Diddy para defenderse, Lady Gaga ha salido a decirle a su bufete: si vais a defender a Diddy, yo dejo de trabajar con ustedes. Lady Gaga siempre se ha mantenido lejos de Puff Daddy, en realidad nunca se la ha relacionado con él, porque aunque muchos estén haciendo los sorprendidos, en realidad es algo que era un secreto a voces lo que estaban pasando dentro de esa fiesta, rumores de abuso infantil, tráfico de menores. En 2019, cuando salieron las acusaciones contra el rapero R. Kelly, amigo de Diddy, que flipas, ese hombre se casó con una chica de 15 años en secreto y se puso a grabar vídeos con ella, un poco, bueno, en fin, no voy a entrar en detalle, pero ahora está condenado a 30 años de prisión. Ya en ese momento Lady Gaga fue de las pocas en salir a condenar a ese tío, cuando mucha gente no se atrevía. Incluso también se condenó a sí misma y pidió perdón al público por haber colaborado con él en el pasado. Y bueno, respecto a lo que os iba diciendo, que el bufete de abogados ha decidido no defender a Diddy. Ellos han alegado que ha sido decisión propia, pero bueno, no han negado tampoco que la petición por parte de Lady Gaga ha estado ahí. A ver, al final, esto
Bueno, los abogados tienen su trabajo y muchas veces es habitual pues ver abogados que defienden criminales. De hecho, es que normalmente si tienes que tener abogados porque te denuncian, porque te demandan, porque te has metido en un lío, ¿no? Y te tienen que defender, pues que tú seas el culpable, pues que sea la persona que estás denunciando. Pero los abogados tienen que hacer su trabajo y están ahí, ¿no? Incluso muchas veces cuando son casos de criminales, incluso asesinos, pues no le queda otra que defenderles, ¿no? Porque el trabajo es ese, no hay más, ¿vale? Pero bueno, entiendo perfectamente el punto de Lady Gaga de no querer compartir bufete, ¿no? Y que se le relacione de alguna manera, aunque sea indirecta, con esta gente. Aunque, escúchame, bueno, por aquí os estará poniendo el editor alguna fotillo, aunque muy censurada, ¿vale? Porque son fotos muy turbias. Y es que tampoco pongo yo la mano en el fuego por Lady Gaga porque es un poco demasiado extrovertida, ¿no? Y también ha acudido a otras fiestas de la élite que no son de Diddy, pero que también son bastante extrañas. A día de hoy doy gracias a dedicarme a YouTube y que no me haya dado por cantar, porque no sé qué haría yo en esas fiestas, la verdad. Bañándome, yo qué sé, bañándome en esas piscinas donde hay gente desnuda llena de, no sé si es sangre, manzana, no tengo ni puta idea, pero como está censurada ustedes tampoco la vais a tener. Adele también es alguien que nunca ha estado relacionada con las fiestas de Diddy y es que, bueno, al ser británica y vivir en Inglaterra, pues prácticamente nunca ha ido, aunque ya sabéis que, por ejemplo, hemos visto el caso de las Kardashian que viajaron algunas de ellas para acudir a estas fiestas y también han salido en sus series y demás. Y por lo visto, según se dice, esta chica está temiendo por su vida porque, no sé, o sea, como que está aterrorizada porque hay rumores de que a ella le contaron algo y que sabe algo o algo así. No sé, la verdad es que esto es muy raro. Por eso también entiendo el miedo que tiene mucha gente en este caso, aunque se diga que cuando te callas puede ser cómplice. Entiendo que en algunos casos sea por miedo y por no meterse en lío puramente que no van contigo. Tonight winning this kind of feels full circle and like a bit of me has come back to myself, but I can't possibly accept this award and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé and this album for me. Este vídeo que os he puesto, aunque parece que era algo emotivo o se suponía que debería serlo, hay gente que lo interpreta como que está aterrorizada y no quiere aceptar el premio, no quiere quitárselo a Beyoncé. Luego tenemos a Denzel Washington, que mucha gente en los vídeos anteriores, cuando yo me sorprendí de verlo involucrado de alguna manera, de haber asistido a alguna fiesta, me pusisteis en los comentarios como: Javi, no conoces entonces a Denzel, no veas las cosas que ha hecho. Sinceramente me tengo que informar sobre esas cosas que me habéis puesto en la caja de comentarios y tal vez hagamos un vídeo hablando sobre el tema si queréis, no sé, pedirlo. Pero la verdad es que es una de las personas que ha enfrentado a Diddy y se mosqueó una vez con él. Ya sabéis que en el vídeo anterior estuvimos comentando como que él decía que sí que asistió a las fiestas de Diddy, pero que en el momento que se ponía la cosa, que había como algo, ¿no? Ahí había como un momento en el que había que irse. Al parecer la señal era, para que tú te dieras cuenta, como que algunas invitadas de Diddy empezaban a quitarse las camisetas y entonces ahí tú ya decías, aquí se acabó mi fiesta, ¿no? Y te ibas. Pero por lo visto, según una fuente informó a este medio, US Weekly, en 2003 hubo una fiesta a la que Denzel Washington asistió con su esposa y acabó mosqueándose y gritándole a Diddy: no respetas a nadie. Porque por lo visto, pues estando allí con su mujer, pues vieron algo que no les gustó. También Denzel Washington, que según una fuente citada por US Weekly, protagonizó un acalorado enfrentamiento con él. No respetas a nadie, afirmó el actor gritando antes de abandonar una fiesta a la que había acudido con su esposa en el año 2003. Tanto él como Pauletta, su mujer, habían estado de fiesta hasta el amanecer, vieron algo y salieron furiosos, añadió este testimonio. Y bueno, familia, voy a dejar por aquí el vídeo, pero inmediatamente voy a grabar otro para que lo tengáis en las próximas horas, así que os quiero muy activos en la caja de comentarios, que me digáis qué pasa con esto, ¿no? O sea, ¿qué pensáis ustedes? ¿Callaríais algo así? ¿Empatizáis con la gente que está en las altas esferas y saben muchas cosas que se tienen que callar, o bien por miedo a su integridad, o bien para que no les cierren puertas? Aunque también muchos es porque tienen miedo, porque tienen cosas que callar, ya lo hemos visto. Pero estaré encantado de leeros en la caja de comentarios. Ya sabéis, en las próximas horas otro videito de esta serie. Suscribiros, activar la campanita y todas esas cosas. Un beso, familia. Chao, chao, chao.